Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este DEP virtual en línea, que es DIFARVET Education Program, un evento diseñado para todos ustedes como médicos veterinarios para generar actualización en las partes o temas novedosos para todos ustedes, trayéndolos también de DIFARVET. Es un gusto recibirlos a todos ustedes el día de hoy, en la noche, sabiendo que pues están ustedes saliendo de su trabajo, están recién cerrando sus negocios, clínicas y hospitales, y qué bueno que nos dediquen un ratito de su tiempo para compartirles este tema del día de hoy. Antes de comenzar, recordándoles que DIFARVET, nosotros tenemos nuestra misión, que es servir, y es todo en pro de la salud animal. Les damos la más cordial bienvenida a este DEP online y agradecemos a todos nuestros patrocinadores: Nutraceuticals VetLab, Postbiótico Plus, Laboratorio Salevet, MDVet, Veterinaria Ecopet, y recordándoles a todos ustedes que tengan a la mano sus cédulas profesionales o número de pasantía, ya que este es una charla, es un webinar avalado por Conservet, para que tengan ustedes su certificado al final en los próximos días. Antes de comenzar, vamos a tener un pequeño mensaje de nuestros patrocinadores para que conozcan un poquito más de algunos productos y líneas. DIFARVET es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia, que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas.
Muchas gracias por la espera. Permítame, antes de comenzar, platicarles un poquito de los productos exclusivos de Difarvet: Postbiótico Plus, regulador intestinal, un suplemento alimenticio diseñado específicamente para tratar o para coadyuvar en trastornos digestivos de perros y gatos, en aquellos animales que tengan algún tratamiento prolongado con antibióticos o que estén padeciendo algún trastorno digestivo, para promover el desarrollo correcto de su microbiota, favorecer reacciones inmunitarias dentro del sistema digestivo que permitan al animal recuperarse del padecimiento que esté cursando. Igualmente les recuerdo, es un producto palatable, es muy palatable. Además, es muy fácil de administrar, se puede agregar en la dieta diaria del animal y la dosis es de 2 gramos diarios para animales de hasta 20 kilos y en gatitos 2 gramos diarios. Viene en presentación de 60 gramos. Al momento de ser un producto que, en lugar de ser un producto con microorganismos vivos, este contiene los metabolitos de estos microorganismos y lo hace mucho más estable y resistente a la temperatura. Por lo tanto, es un producto que no requiere refrigeración o manejo muy específico o especializado. Es un producto exclusivo con Difarvet y en el código QR que ustedes están viendo en pantalla los va a llevar directamente a la información técnica del producto para que ustedes puedan tener más información. Aún así, de todos modos, nosotros estamos disponibles para cualquier duda, comentario o inquietud que surja sobre postbióticos. Con todo gusto estamos para servirles y presentarles también nuevamente la línea de Levet, que son productos con una fuente de energía que es el ATP, a diferencia de otros productos que en el mercado que contienen fósforos orgánicos. Nosotros contenemos ATP, es un fósforo de más rápida asimilación, mucho más biodisponible para el animal al cual se administra. Alevet se especializa en el desarrollo de suplementos vitamínicos y minerales que nos complementan una eficiente recuperación de nuestros pacientes. Dentro de los productos tenemos los más representativos, lo que es aminoácidos. Bit Oral es una solución multivitamínica con vitaminas del complejo B, ADE, ATP, aminoácidos y minerales, que puede ser suplementada en las mascotas como un suplemento vitamínico de uso regular, o incluso en aquellos pacientes que requerimos que se estimule su apetito o el incremento de peso, o están en algún proceso de recuperación, ya sea postquirúrgico o por enfermedad. Y energizante es un suplemento inyectable a base de vitaminas del complejo B, minerales y ATP, que nos va a servir para aquellos animales que estén ingresando a alguna hospitalización o que estén comenzando algún programa de medicina preventiva para estimular ese sistema inmunitario en esas circunstancias y evitar el efecto que tiene el estrés sobre los animales, que puedan inmunodeprimir los demás. Tenemos esta línea, también es exclusiva de Difarvet y está para ustedes, para que puedan adquirirla con nosotros y platicarnos su experiencia con esta línea. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta sesión está siendo grabada, por lo que en los próximos días, en caso de que no la puedan ver completa, van a poderla consultar en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. También recordarles que por ahí en el chat va a aparecer una encuesta de salida cerca del final de la sesión para que ustedes puedan darnos su opinión, temas que puedan ser de su agrado y donde nos van a poder compartir sus datos para su reconocimiento o su certificación de Conservet. Entonces, también invitarlos que en la parte inferior de panel de control de Zoom van a ver dos apartados, uno que es el chat, donde por ahí va a estar llegándoles información, y la sesión de preguntas, que ya está habilitada y pueden ir sumando sus preguntas para la parte final de la sesión. Gracias a Nutraceuticals, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de la mascota, mejorando su salud y bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Muchísimas gracias Nutraceuticals por ser patrocinador. Y pues es para mí un gusto, siempre es un gusto platicar con ella, y hoy me da mucho gusto recibirla el día de hoy en nuestro webinar de gastroenterología veterinaria
con este tema tan interesante a la doctora Claudia Galán. Ella es médico veterinaria por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA de la Universidad de Guadalajara y además es docente de la misma institución. Es propietaria del Hospital Ecopet. Tiene un doctorado, tiene una pasantía del doctorado, está en proceso de titulación en ecofisiología y recursos genéticos y es asesora externa y de pruebas clínicas de Nutraceuticals VetLab. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Claudia. Bienvenida a tu espacio, como siempre. Muchas gracias, Dani. No, pues al contrario, yo bien contenta de estar aquí. Siempre es un placer que Difarvet me invite a participar, porque pues yo encantada en compartir algo de lo que me toca ver, ¿no? En los días de clínica. Y pues agradecerles más que nada a todos los asistentes, como bien decías, pues el hecho de que salgan de sus clínicas y se pongan todavía a ver una charla para estudiar. La verdad es que yo pues me siento muy honrada con su presencia y pues a todo el equipo de Difarvet agradecerles pues que siempre están al pendiente de las invitaciones que me hacen y pues como siempre un gusto estar con ustedes. No, Claudia, este es tu espacio y pues bueno, Gracias. bienvenida. Dejo yo de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir tu presentación. Claro. Y pues adelante, Clau, este es tu espacio y pues quedamos pendientes aquí en caso de que algo pase. Muchas gracias. Nada más, ¿me podrías confirmar que ya se ve la pantalla? Se ve perfectamente y te oyes perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a los asistentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante porque es algo que ya se venía usando, algo que ya se utiliza mucho en medicina humana e incluso en grandes especies. Sin embargo, en pequeñas especies tuvo como un periodo de recesión porque no se investigó más de él, pero ahora, hoy en día, hay artículos muy nuevos que hablan acerca de, pues estamos hablando de este año, publicados en este año, que precisamente viene a nutrir toda esta charla que pues yo encantada de transmitirles. Vamos a hablar acerca del trasplante de la microbiota fecal. ¿Qué es la microbiota? Pues para empezar, para platicar un poquito, introducir el tema. Pues bueno, la microbiota se refiere a toda la población de microorganismos alojados en el intestino, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. ¿Qué sería en este caso el trasplante del trasplante fecal? Bueno, pues es una restauración de la microbiota intestinal de un paciente que va a recibir un paciente sano que le va a donar a un paciente enfermo este trasplante. Y pues obviamente se obtiene a través de las heces. Es importante mencionar que el objetivo de hacer esta práctica es que se provoque la estabilización del microbioma o de la microbiota en una mayor diversidad de microorganismos. Esto porque muchas veces cuando los pacientes están enfermos, casi siempre estamos hablando de gastropatías que son referidas a diarreas agudas o un síndrome de diarrea aguda. Generalmente la microbiota se ve alterada y por ende el sistema inmune que está ahí funcionando, hay una alteración por alguna disbiobacteriosis o por alguna competencia como lo sería un virus, parásitos o incluso un cambio de alimento puede provocar una disbiobacteriosis. Entonces el objetivo es darle bacterias benéficas que van en las heces para poder restablecer ese microbiota. Y pues considerar que, bueno, el del colon simplemente se han investigado que hay más de 1014 tipos de bacterias. Obviamente, pues estamos hablando de distintos géneros, como lo pueden ser las arqueas, los metanógenos, eucariotas, levaduras, protistas y algunos virus en forma de fagos. Esto en las últimas investigaciones que se ha hecho, bueno, pues se estima esta población solamente en el intestino grueso. En el intestino delgado hay más variedad, hay un poco de más lactobacilos que pueden estar funcionando de una manera de equilibrio y provocando que el sistema inmune actúe a nivel local en el intestino. Importante, ¿qué beneficios tiene la transferencia fecal? Bueno, existen muchos beneficios como son que se disminuyen los días durante una hospitalización por parvovirus. De hecho, la enfermedad que se ha investigado más al hacer esta práctica
es en parvovirus, porque son cachorros que están inmunodeficientes, que obviamente pues van a ir deshidratados, hipoglucémicos, probablemente hipotensos, pues ahora sí que en un cuadro agudo de una situación que lo puede comprometer incluso en su vida. Entonces, esos pacientes, como bien sabemos, cuando son diagnosticados, pues el tratamiento es intrahospitalario necesariamente. Entonces, al hacer una transferencia fecal de un paciente sano, que obviamente pues tenemos que hacer una serie de análisis para determinar que ese paciente está sano, se han visto resultados donde estos parvovirosos mejoran, para empezar, mejoran la consistencia de las heces, mejoran las cuestiones inmunitarias, empieza a haber un equilibrio homeostático en cuanto a los disturbios intestinales y por ende el tiempo de hospitalización es menor para el paciente. Por lo tanto, todo lo que es el desgaste orgánico que se genera, pues va a disminuir. Otro de los beneficios es que se mejora la consistencia fecal. Esto se ha visto mucho en los síndromes de diarrea aguda, cuando está determinado que es ocasionado por una disbiobacteriosis, o sea, es decir, un cambio en ese equilibrio microbiológico. También, cuando se hacen las transferencias fecales, se sabe que se aumentan las comunidades bacterianas y por ende la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que esto es muy importante en la parte química de lo que ocurre dentro del intestino. O sea, no solamente está ocurriendo una parte biológica inmunitaria, sino que también una parte química al liberar estos ácidos grasos de cadena corta. ¿En qué casos se ha utilizado? Bueno, pues hay un estudio muy interesante que es de una encuesta que incluso se hizo durante pandemia, pero recordemos que nosotros los veterinarios pues trabajamos arduamente porque nos subió un poquito el trabajo o muchito el trabajo. Entonces, en lo que fue en Kansas, el doctor Salavati realizó una encuesta donde, vaya, llevó un protocolo en el cual pues primero se encuestó a varios veterinarios de todo el mundo. O sea, es decir, él ah, mandó un formulario, vaya, para determinar o hacer saber si esta transferencia fecal era frecuente en las prácticas de los hospitales veterinarios. Cabe destacar que se encuestó a líderes de las clínicas o bien a un solo médico de esas clínicas. Por lo tanto, fueron 115 clínicas que se encuestaron y hubo resultados bastante interesantes. ¿Con qué objetivo realizó este estudio? Bueno, pues para saber o justificar que esta terapia puede disminuir el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, también para saber que se puede utilizar en infecciones bacterianas o virales, o como coadyuvante al tratamiento, obviamente. Puede utilizarse, disculpen, en enfermedad inflamatoria intestinal o incluso en enteropatías perdedoras de proteínas. Esto porque sabemos que los cambios del equilibrio bacteriano afectarán a la respuesta inmune y el estado metabólico, causando un síndrome de diarrea aguda. O sea, al final de cuentas, todas estas enfermedades que se mencionan pueden provocar un síndrome de diarrea aguda, que sería, pues bueno, bastante dolor intestinal, pérdida de proteínas a la hora de desechar la diarrea, porque casi siempre va acompañada de sangre, pierden electrolitos importantes como lo es el potasio, y este síndrome va a conllevar un desgaste orgánico, como lo podría ser un desequilibrio estomacal, es decir, cambiando el pH del propio estómago y provocando también diarreas acompañado de dolor. Entonces, el síndrome de diarrea aguda puede ser por distintas enfermedades, pero al final es ese cuadro clínico que, que tiene el paciente, que es una diarrea exagerada, explosiva, olorosa, y no necesariamente es por parvovirus. Sabemos que el parvovirus pues, es una enfermedad muy destacada, pero que hay otras enfermedades que pueden causar la misma signología clínica. ¿En qué otros casos se utiliza? Bueno, en diarreas, en vómitos que son idiopáticos, gastritis hemorrágicas, en parvovirus, como ya lo mencioné. De hecho, en casi todos los estudios que se han hecho de transferencia fecal, lo han hecho en modelos o en pacientes que tienen parvovirus, es donde más se ha investigado. Pero también en cambios de dieta abruptos, es decir, cuando se le cambia el alimento a un paciente de una marca a otra, o bien comen una marca de croquetas y de pronto cambian a una dieta casera,
o ese típico paciente que, bueno, llega con un síndrome de diarrea aguda porque come croquetas, pero ayer hubo un evento familiar, le dieron alimento que estaban consumiendo y el perro entonces va a tener este síndrome de diarrea aguda. Entonces, pues aquí lo importante es saber que obviamente todas estas enfermedades van a tener un diagnóstico y un tratamiento, pero se pueden acompañar a través de las transferencias fecales. Como les decía, este estudio que hizo el doctor Salavati encuestó a distintos médicos de la Unión Europea y de Estados Unidos, en donde se encontró pues resultados muy interesantes. Incluso hubo clínicas que se dedican única y exclusivamente a la parte gastroenterológica y que hicieron un poquito más de énfasis en esta práctica que les ha resultado de buena manera como una terapia coadyuvante al tratamiento de las enfermedades. Algo que salió de estos resultados es de que hay distintos tipos de presentaciones para la transferencia fecal. Por ejemplo, y la más utilizada, la que más recurrente es, pues son las preparaciones frescas que se almacenan en 24 horas o menos y que son administradas a través de enemas. También puede haber preparaciones, que de hecho hoy les traigo un protocolo para hacer preparaciones y congelarlas. Se puede hacer también las preparaciones congeladas para almacenar esos, digamos, tratamientos y transferirlo cuando un paciente nos llegue y requiera la donación o la transferencia. También hay ya laboratorios, o bueno, no laboratorios, de alguna manera una ingeniería clínica donde se pueden hacer cápsulas orales donde ya se extrae un poco más y se purifica más la muestra. O incluso hay liofilizados no comerciales. Pero estos últimos dos son mucho menos comunes que se utilicen. En toda la encuesta que se realizó, el más utilizado por los médicos es el enema, pero en estas clínicas donde se utiliza o donde se hace gastroenterología, hacían endoscopías directas al duodeno o directamente al colon. En otras ocasiones se utilizaban sondas nasogástricas o nasoesofágicas para hacer estas transferencias, pero obviamente eran de productos que ya estaban liofilizados o ya de una naturaleza más biológicamente adaptada. En este caso, la mayoría de los médicos, como les comento, lo que utilizaban era enemas y es lo que está más utilizado y más reportado ante los estudios. Los otros, pues bueno, se mencionan, pero son poco utilizados. En los pacientes en los que se ha utilizado no se presentan molestias. Estoy hablando específicamente de los enemas. No se presentan molestias durante el procedimiento y no hay necesidad de una contención, analgesia o anestesia. Estos pacientes que están durante la hospitalización y que se les va a hacer la transferencia fecal, se recomienda hacer el protocolo que les voy a compartir más adelante con la muestra que ya tengas lista para transferir y hacer el enema y dejar al perro en reposo, en jaula, sin que tenga un estímulo para que defeque. Se recomienda aproximadamente 1 hora tenerlo en reposo, pues obviamente casi siempre es acompañado de que esté en jaula y que pues que esté tranquilo, ¿no? Que no se esté parando ni moviendo, incluso pues recomiendan que exista una persona que esté ahí chiqueándolo, consintiéndolo, como para que no haga mayor esfuerzo, entonces que el producto que se hizo transferencia pues se quede almacenado hasta cierto punto para que haga su función de pues repoblar la microbiota. En perros menores, o sea, en los estudios que se han hecho, en perros menores de 1 año de edad, la principal enfermedad que se ha detectado es la inflamación gastrointestinal por parvovirus. De hecho, haciendo un poquito de repaso de lo que es el parvovirus, es una enfermedad viral que tiene replicación o favoritismo por los enterocitos. Incluso le encanta la parte histológica donde están las criptas del Liverpool, que estas son las, vamos a decirle, surcos entre vellosidad intestinal y vellosidad intestinal. Y ahí es su sitio favorito para reproducirse. Por lo tanto, sabemos que nosotros como clínicos tenemos que preocuparnos principalmente por el enterocito. Es decir, a dar los medios adecuados para que el paciente coma lo más rápido posible o que sea coadyuvado con
medicamentos como son probióticos, prebióticos o en este caso postbióticos, que ayuden a darle un poquito de fortaleza a ese enterocito para que el virus se replique lo menos posible. Aunque sabemos que es un poco complicado, pero es parte del acompañamiento de la terapia intrahospitalaria. Bueno, esto se ha investigado que en parvovirosis los pacientes pueden tener una mejoría, vamos a llamarlo así, pues notoria, sobre los pacientes que no reciben una transferencia fecal. O sea, pacientes con parvovirus que reciben una transferencia fecal de un paciente sano con una muestra procesada van a recuperarse más rápido que un paciente que no lo recibe. Incluso un paciente que tiene todos sus medicamentos y que está acompañado de probióticos va a ser menos competente que el que tiene transferencia fecal. Esto es otro estudio que se realizó en Estados Unidos y que se comparó los probióticos contra las transferencias fecales. De los dos grupos de pacientes que se analizaron, pues el más destacado o el que más rápido se recuperó fueron aquellos pacientes que recibieron transferencia fecal. Que aquí yo me pongo a pensar, digo, ese estudio es también reciente, no tiene mucho tiempo y se puso a competir de alguna manera la transferencia fecal con los probióticos. Estaría interesante revisar cómo reaccionarían los pacientes con postbióticos y con transferencia fecal. Pero pues eso lo dejaremos para un poquito más adelante. Ok, regresando al parvovirus, pues sabemos que el tratamiento es intrahospitalario necesariamente, terapia de fluidos, muchas veces se acompañan de antieméticos, antibióticos, aunque fíjense que aquí hay una controversia, doctores. En los últimos estudios mencionan que los antibióticos ya no son la mejor opción, esto por la situación de la resistencia bacteriana. Hoy en día los utilizamos y se utilizan más que nada como para evitar las translocaciones bacterianas o para evitar una consecuencia bacteriana a causa de todo este disturbio que está ocasionándose en el intestino. Y sí, muchas de las terapéuticas van acompañadas de antibióticos como lo es el metronidazol, en muchas ocasiones utilizan pues la ampicilina, la amoxicilina o bueno, el antibiótico de tu preferencia. Pero el asunto es que al final de cuentas, todos estos antibióticos lo único que están provocando a la larga es que hagamos una superbacteria y que eso ya está bien documentado de que pues ya está peligrosa la situación. Entonces, una de las recomendaciones o uno de los estudios que se analizaron, pues mencionaban que los antibióticos pueden ser desplazados por este tipo de terapias alternativas, como lo es la transferencia fecal. Esto más que nada porque lo que le estamos otorgando al paciente es bacterias que están equilibradas en un paciente que está sano. Incluso si utilizamos heces de un paciente que tuvo parvovirosis en algún momento, que obviamente ya se recuperó, ya le dieron sus vacunas, se le hizo todo el protocolo de desparasitación si lo tenía, bla, bla, bla. Y entonces utilizamos ese donador, es uno de los donadores más, potencialmente más convenientes para un perro con parvovirus. Entonces, es una de las terapias alternativas, pero bueno, pues no vamos a dejar de lado que también se utilizan la cuestión nutricional, porque pues sabemos que estos pacientes muy rápido se desnutren y más si están teniendo pérdidas sanguíneas a través de las heces. Entonces, pues la nutrición y los gastroprotectores, ¿no? O sea, y obviamente que si el paciente presenta un cuadro agudo de dolor, pues también acompañarlo con analgesia para que mejore la situación. Pero la transferencia fecal es una alternativa al tratamiento o un coadyuvante al tratamiento que va a mejorar bastante al paciente que está enfermo en hospital. Y lo mismo, que menciona que hay pacientes con disbiobacteriosis, vaya, y que se ha comprobado que la transferencia ha sido un tratamiento más efectivo incluso que el metronidazol. Como bien sabemos, el metronidazol es un antibiótico que sirve para eliminar estas bacterias que son, ay, perdón que se me está yendo la onda, son bacterias, mata bacterias que no generan oxígeno. Perdón que se me fue el nombre en estos momentos, pero hacia esas bacterias va. Y casi todas las bacterias que se generan en el intestino, como lo es el Clostridium, Shigella de pronto, o algunas otras bacterias que son, ay, disculpen, es que ahorita se me fue la palabra, ahorita la Anaerobias. cacho otra vez.
Anaerobias, gracias, Dani. Son bacterias que son anaerobias y entonces el metronidazol está diseñado para matar esas bacterias. Sin embargo, pues tenemos muchísimos años utilizándolo y estas bacterias de alguna manera se han hecho más inteligentes y más resistentes a estos antibióticos y pues funcionan hoy en día sí, pero eso no nos garantiza que en unos años estas bacterias sean más fuertes que lo que el metronidazol pueda llegar a afectarles. Entonces, por eso se está tratando de llegar a unas alternativas al tratamiento como es la transferencia. Pues bueno, en diversos artículos se relaciona que esta transferencia fecal reducirá el tiempo de hospitalización. Y también se menciona que los efectos adversos son pocos, aunque casi nulos. Aquí existe una pequeña, ahora sí que un pequeño granito en el arroz, donde si bien es una terapia segura, sin embargo, en esta encuesta que hizo el doctor, hubo algunos casos que se presentaron donde hubo un rechazo, pero probablemente esto tiene que evaluarse un poco más a fondo de si el paciente está inmunodeprimido por alguna otra situación, como lo es un tumor, que muchas veces pues pueden estar empezando con una situación de tumoral y que no necesariamente sea algo evidente, pero que el paciente pueda tener el sistema inmune bajo. Entonces, ahorita voy a mencionar un poquito más acerca de eso, pero en general se menciona que la transferencia es un elemento o una terapia alternativa segura que va a ayudar a los pacientes a recuperarse más rápido. ¿Qué tenemos que tener de criterio en la selección de los pacientes que van a ser donantes? Pues bueno, la intención es de que sea un paciente que en ese momento no tenga tratamiento de absolutamente nada, ninguna enfermedad, ni metabólica, ni mucho menos infecciosa. Tiene que tener antecedentes sin tener, de preferencia, sin tener antecedentes de enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, te menciono que el paciente que puede tener mejor para un parvoviroso es otro parvoviroso que ya salió del cuadro. Eso lo hemos visto incluso en la práctica. Pero bueno, pacientes que han tenido antecedentes no mayor a 6 meses de cuestiones parasitarias, pues siempre hay que revisar muy bien hacer coproparasitoscópicos seriados para quien vaya a ser tu donante, porque pues tiene que estar completamente negativo, ¿no? En cuestiones parasitológicas. Y se tienen que hacer las diversas pruebas, como lo es flotación, sedimentación, incluso hacer una tinción panóptica, ay, perdón, Quick, perdón que diga la marca, pero bueno, hacer distintas técnicas como es Kin-Yun o algunas otras que nos ayuden a determinar que no tiene ningún parásito. Ahí tendríamos que ser muy selectivos con el donante. Importante, muy, muy importante, que no sea un paciente que coma dieta BARF o que comió dieta BARF, porque sabemos que son dietas que tienen o que pueden tener alto contenido de bacterias y eso puede empeorar las cosas, pero bacterias patógenas. Y que pues bueno, no, esos pacientes se sacan del criterio de selección. El paciente tiene que estar clínicamente sano, bien determinado a través de sus estudios y de preferencia que no sea del mismo hogar del que va a recibir el tratamiento. ¿Esto por qué? Porque mucho tiene que ver la cuestión de la convivencia y la alimentación. Conviene más conseguir a un paciente que no tenga nada que ver con el paciente que está enfermo. Otra cosa que tenemos muy importante para seleccionar, pues bueno, la hematología y la química sanguínea dentro de rango sin que haya ninguna alteración bioquímica o hematológica. Tiene que tener una condición corporal normal, ya sabemos, en las condiciones corporales, pues bueno, un paciente que está ideal en su peso y sin ninguna enfermedad infecciosa recientemente. Y tiene que ser necesariamente un adulto, porque el adulto se sabe que ya desarrolló una microbiota sana, inmunológicamente adecuada para el medio. Entonces, siempre estos criterios de selección lo tienen que tener para los pacientes que van a ser los que van a donar. Ahora vamos a ver la metodología de la transferencia fecal para el enema, ¿ok? Porque es, como les mencionaba, era el método que se utilizaba mucho más en los pacientes. Entonces, algo que tenemos que tener mucho en cuenta es que tenemos que procurar someter las muestras al menor nivel de oxígeno. Es decir, si el paciente defecó, el donador defecó,
y se queda ahí el excremento, o sea, ya no nos sirve, o sea, casi tenemos que recolectarlo en el momento que lo está desechando. Entonces, una vez que lo desecha, tenemos la posibilidad de refrigerar, pero no pueden pasar más de 4 horas para trabajar esa muestra. Si pasan más de 4 horas, entonces probablemente ya hay una descomposición o ya hay un proceso bacteriano que podría ser negativo para las muestras, ¿ok? Entonces siempre tomamos el excremento fresco y lo ponemos a trabajar en laboratorio casi. ¿Cómo vamos a hacer esa preparación? Bueno, tal cual como hacemos una técnica de flotación, donde en un vaso estéril vamos a colocar 50 gramos de excremento y lo vamos a mezclar con 250 mililitros de solución salina al 9%, o sea, el suero que pues en todos los hospitales tenemos, que utilizamos para las terapias de fluidos, ¿no? Ese es el que vamos a utilizar. Se va a revolver muy bien hasta tratar de disolver lo más posible este excremento, en donde vamos a tratar de que esté bien diluido. Se mencionaba que para hacer un tamizaje o una colación se utilice una gasa estéril, porque recuerden que en los coproparasitoscópicos a veces utilizamos los coladores, ¿no? Pues que normalmente son para cocina, se pueden utilizar para hacer los copros, pero ya no hay que regresarlos, ¿verdad? A la cocina. Es ya exclusivo de los copros. Pero en este caso, como vamos a tratar una muestra que va a ser un tratamiento, no podemos utilizar esos coladores que tenemos para los copros. Tenemos que utilizar una gasa estéril que nos sirva como un filtro en el cual vamos a poner ahí la mezcla que ya hicimos con la solución salina y nos va a quedar un sedimento, en donde pues es un sedimento que generalmente es como un poco grueso, que fueron unas partículas que no se disolvieron, y esos sólidos que quedaron en la gasa los vamos a volver a mezclar, pero ahora lo vamos a hacer con una dilución al 50%, es decir, ya no vamos a utilizar 250 mililitros, sino eso que te sobró, lo vas a poner con 125 mililitros de solución salina al 9%, que esté estéril, evitar utilizar ese suero que pues ahí está, no sé, que nos sobró de una canalizada o que lo usamos para hacer los copros. Tiene que ser un suero que esté nuevo, ¿ok? Y entonces volvemos a revolver esta mezcla, volvemos a tratar de que quede lo más líquida posible y volvemos a colar o tamizar. ¿Okay? Entonces, ya teniendo este resultado, vamos a hacer este segundo tamizaje, vamos a hacer que este líquido que se mezcló, porque ya tenemos toda la muestra entera, lo vamos a agregar o le vamos a mezclar un poco de glicerol estéril, ¿ok? Esto tiene que ser un glicerol que sea al 10% y vamos a mezclar. El glicerol nos va a servir como un conservador hasta cierto punto. Se mezclan todas estas diluciones que se hicieron y posteriormente, ya que tengamos todo nuestra mezcla, la vamos a dividir en, acá lo que se aconseja, pues a lo mejor en frascos o en distintos frascos, o incluso en tubos que estén estériles, que no tengan heparina ni mucho menos, sino que estén naturales estos tubos. Y ahí vamos a colocar nuestra muestra. Posteriormente se va a congelar a menos 80, que generalmente los refris nos ayudarían con eso, para poder almacenar. Por ejemplo, si no tienes glicerol, si no tienes manera de conseguir este glicerol, entonces lo puedes utilizar una vez que haces tu mezcla, pero ya no tendrías que, o sea, la tendrías que utilizar de inmediato. O sea, por ejemplo, si tú tienes un paciente en la clínica que está enfermo, que tiene un síndrome de diarrea aguda o tiene parvovirosis o alguna enfermedad que tú sabes que es candidato a recibir una transferencia fecal, puedes hacer tus mezclas y en ese momento hacer la transferencia, pero no te va a servir el total de la muestra porque pues, lo vas a tener que desechar porque no tienes manera de hacer la conservación con el glicerol. Entonces, ahí podría ser una excepción, porque pues no es, de pronto no es que en la clínica tengamos todos este material, ¿verdad? Pero bueno, si lo quieres hacer como una práctica común, pues es algo que tendrías que tener como protocolo. Entonces, bueno, ya una vez que tienes tus muestras congeladas, estas te pueden servir hasta 6 meses.
o sea, tienen capacidad de resistir hasta 6 meses. Y cuando las vayas a utilizar, es importante que dejes descongelar a la muestra para después colectar el líquido y hacer la transferencia por medio de un enema. Es importante que si vas a descongelar, le des más o menos unas 2 horas para que se naturalice nuevamente y ya después lo puedas introducir. La muestra, como te decía, puede ser utilizada en un periodo de hasta 6 meses, ya que es el tiempo en el que se asegura la estabilidad de la microbiota, y la dosis que debes de utilizar es 10 mililitros por kilo. O sea que si tu paciente pesa 10 kilos, pues lo que vas a utilizar son 100 mililitros a través de la administración por enema. Y como te mencionaba, aquí lo recomendable es que coloques el enema y el paciente esté en reposo absoluto, que no se pare en la jaula, nada, que esté acostado, que esté tranquilo, para que durante 1 hora las bacterias que transferiste estén actuando, repoblando. Algo importante que creo que se me está pasando a mencionar y que es de suma importancia, es que hoy en día, y qué bueno, la verdad, hemos utilizado terapias que ayudan al paciente, como son los probióticos, los prebióticos y en este caso los postbióticos. Funcionan muy bien, los pacientes les va excelente. El asunto con los probióticos es que muchas veces los probióticos traen una sola selección de ciertos lactobacilos y que a veces el paciente que tiene recurrentes disbiobacteriosis, nosotros, no sé si les ha tocado que dan tratamientos y tratamientos y tratamientos de probióticos y no mejora el paciente. Ok, esto es por una sola razón, porque a veces el lactobacilo que le hace falta o la bacteria en específico que le hace falta para el equilibrio intestinal de ese paciente no se está administrando a través de esos probióticos. Entonces, muchas veces cuando hay fracaso en los tratamientos de probióticos es porque pues, le estamos dando lactobacilos que no necesita, ¿ok? Entonces, ahí pues hay toda una controversia de la utilización de los probióticos. ¿Funcionan? Sí, pero van a funcionar en el momento que le demos el que necesita. Entonces, ahí por lo ideal sería hacer estudios de microbiota, cosa que es difícil, porque realmente, al menos aquí hablando de Guadalajara, créanme que pocos laboratorios tienen como tal un análisis del perfil de las bacterias en una muestra fecal. O sea, casi siempre te van a reportar, pues, E. coli. Pues sí, E. coli está hasta en mi suela del zapato, está en todos lados, pero es lo que te reportan casi siempre, la presencia de E. coli. O sea, no te dan un acercamiento a las bacterias benéficas que tienen las heces. Entonces ahí hace falta mucho. La verdad es que creo que en cuestión de laboratorio hay una área de oportunidad muy grande. Si en un momento dado los médicos veterinarios nos acostumbramos a mandar a hacer estudios del excremento para saber qué tipo de bacterias están proliferando de manera natural. Pero bueno, este sería la parte del protocolo que tú deberías de utilizar si quieres empezar a hacer transferencias fecales en tu clínica. Ahora, una ventaja, doctor, muy importante, pues es que este tratamiento alternativo es sumamente barato. ¿Por qué? Pues porque por ahí había un autor que decía, el desperdicio de unos es el tesoro de otros. Y ciertamente es así. De hecho, en medicina humana hay muchos más reportes de que con pacientes que tienen de pronto colitis ulcerativa por disbiobacteriosis o por cuestiones incluso que están vinculadas con cuestiones emocionales y que hay un desequilibrio hormonal y que hay un desequilibrio inmunitario, pues bueno, esta terapéutica se utiliza muy bien. Entonces, pues bueno, es una propuesta que yo les diría que ha funcionado, lo hemos utilizado nosotros en la clínica y nos ha ido bien, pero la verdad es que es sumamente barato el hacer este proceso, no te gastas mucho dinero, honestamente. Y pues bueno, vamos a ver un caso clínico que me pareció interesante compartirlo. Esto es del Diario Veterinario. En el 2022 se reportó un caso de transferencia fecal en un perro con diarrea crónica por enteritis linfoplasmocítica, el cual había sido constantemente tratado con probióticos, dieta hidrolizada, prednisolona a dosis mínima, pero pues ahí el paciente seguía,
y él mismo tenía recaídas aún con tratamiento. Seguramente nos ha pasado en la clínica que es el paciente que tiene diarreas y diarreas y diarreas y diarreas y que le das esto y que mejora y luego ya no regresa. Y que le das lo otro y que le haces este estudio y que ves que si no es alérgico al gluten y que si no es alérgico alimentario y que descartas eso, entonces ya tienes un diagnóstico, como en este caso la enteritis linfoplasmática, y que sabemos que esto se va a mejorar bastante con la parte de los desinflamatorios corticoides. Pero, como te mencionaba, hay pacientes que tienen sus bacterias benéficas, pero está incompleto, por así decirlo. Entonces, muchas veces los probióticos lo que van a ayudar es a generar o repoblar estas bacterias, pero al final de cuentas, si no le estamos dando la que necesita, el lactobacillus que necesita, pues de todos modos el perro va a tener desequilibrios. En este caso, desde el inicio del tratamiento con la transferencia fecal, se realizó un monitoreo al paciente hasta un año después. O sea, la alternativa con este paciente fue, vamos a darle este tratamiento alternativo, que es la transferencia fecal, y vamos a monitorizar durante un año. Bueno, posterior a la primera dosis que se le dio, el paciente estuvo en tratamiento, vaya, y a este paciente le estuvieron dando tabletas. Lo que te decía es que ya hay muchos, o ya existen tabletas que están hechas a base de microbiota fecal y le estuvieron dando por 5 días consecutivos sin interrupción y el monitoreo se hizo cada 21 días. Y pues en general este paciente se puso muy bien posterior a su terapéutica. Obviamente pues la intención era, como ya se tenía el diagnóstico, pues no dejar el tratamiento, la dieta hidrolizada o y en este caso la desinflamación con los corticoides, pero ya el paciente no reincidió con diarreas después de la transferencia fecal. Durante el primer periodo de la revisión, la enfermedad inflamatoria intestinal pasó a un estadio leve, clínicamente insignificante. O sea, se disminuyó bastante la inflamación localizada en el intestino. Y esto, en mi conclusión personal, creo que es por el hecho de haber provocado una desinflamación, porque se hizo un equilibrio intestinal a través de las bacterias. Cuando las bacterias están equilibradas, no van a estar estimulando el sistema inmune, por lo tanto no va a haber inflamación. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar tanto en perros como gatos, como incluso en humanos. Recordemos que en humanos cuando nos estresamos bastante y que los niveles de estrés están altos, podemos tener una sinología clínica gastroentérica. Y muchas veces es mediado por la cuestión inmunitaria, es decir, que estamos mandando señalización de que nuestro intestino tiene que estar inflamando por esos niveles altos de cortisol que traemos. Entonces, en perros, si bien ellos a lo mejor se estresan por otras cosas, pero no es lo mismo, al final de cuentas lo que vamos a buscar es un equilibrio intestinal a través de una homeostasis o un equilibrio, vaya, en la microbiota, en las bacterias que están ahí adentro. Este paciente tuvo seguimiento durante 18 meses, incluso es el más largo documentado, por eso es que pues se reporta, y no hubo recaídas y no hubo aumento de la prednisolona, es decir, la prednisolona se bajó a lo mínimo y el paciente le fue muy bien, es un paciente que ya defecó de manera normal y que ya no tuvo recaídas en diarreas, esto es muy importante. Y bueno, los dueños reportaron que no hubo efectos clínicos adversos durante todo el seguimiento, a pesar de que él ya tenía un diagnóstico específico reportado. Ahora les voy a hablar de un caso clínico que tuvimos, que me gustó mucho, que tuvimos en Ecopet precisamente. Nosotros ya hemos hecho esto varias veces, pero este es el que me gustó más. Bueno, ingresa a hospital un paciente pitbull positivo a parvovirus y que, bueno, sabemos que esta raza pues tiene competencia, ¿no? Sobre otras razas. Sabemos que los pitbull son muy fuertes, inmunológicamente bien, les va bien en una recuperación de parvovirus. Digo, no están exentos de la muerte, pero generalmente es una raza competitiva. Bueno, a este paciente fueron aproximadamente un mes y medio anterior, entró su hermana por parvovirus también. Entonces la hermana la tuvimos en una hospitalización, hicimos la terapéutica intrahospitalaria, la hermana se va de alta y el hermano al mes y medio recae, bueno,
cae a la clínica con signología de parvovirus, se hace la prueba positiva y lo que decidimos fue en ese momento no esperarnos y hacer la transferencia fecal en las primeras 24 horas. Este paciente traía diarreas profusas, hemorrágicas, dolor, todo el cuadro clínico de parvovirus propiamente, y entonces hicimos, dentro de las primeras 24 horas, hicimos la transferencia fecal. Les soy honesta, en aquel entonces utilizábamos un protocolo más empírico, porque este que les mostré está recientito salido en el 2023, en enero. En aquel entonces, este caso me tocó en 2020. Hicimos un protocolo un poquito más empírico, más sencillo, donde no hicimos alícuotas, no, o sea, solamente hicimos el manejo de las heces frescas y se las transferimos. Obviamente la paciente que era su hermana, bueno, que es su hermana, ya estaba completamente sana, ya tenía sus vacunas, ya había, se descartaron parásitos, ya no tenía la enfermedad activa. Se hace la transferencia y el paciente en menos de 24 horas deja de tener diarreas. Se fue de alta a las 48, cosa que a veces sucede, yo lo sé, hay pacientes que se van de alta a las 48 horas porque inmunológicamente son competitivos, pero nosotros casi siempre nos duran más de 3 días. Entonces, este paciente vimos que hubo una recuperación positiva, rápida, y pues bueno, le fue muy bien, se fue de alta y se recuperó súper bien. Entonces, si bien les quiero decir que en mi experiencia propia es un tratamiento que funciona y funciona bien, y que lo pueden utilizar de manera rutinaria en cualquier cuestión gastroentérica que manifieste diarreas. La selección del donante fue de la misma raza, como les decía, pues era una hermana que tuvo y pues todo estaba en buen estado de salud. Lo que se hizo fue tomar las heces, procesarlas revolverlas con solución salina. Tomamos 5 gramos y la revolvimos más o menos en unos 40 mililitros. Y ya que tuvimos casi todo, hicimos una colación con gasa y el resultado, bueno, lo que obtuvimos de líquido lo transferimos con una jeringa en ese mismo momento. O sea, no congelamos, no mezclamos con glicerol, o sea, fue solamente así y fue una sola dosis. O sea, no le dimos que después de una semana ni nada. O sea, con una sola dosis lo hicimos, aparte de su tratamiento intrahospitalario. Pero bueno, aquí yo quiero, de todos modos, dejar en claro una discusión, porque pues como ya sabemos, a veces los autores tienen un poquito de contradicciones. Si bien muchos artículos sostienen que no existen efectos adversos, o sea, te dicen, es seguro, utilízalo, es barato, te funciona, pacientes se recuperan. Sin embargo, en este estudio que hizo Salavati en el 2022, donde encuestó a 115 clínicas veterinarias, 4 de estas 115 reportaron que había efectos adversos. ¿Cuáles fueron los efectos adversos? Diarreas, recaídas y, o sea, no mejoraron las diarreas, vaya, hubo recaídas y empezaron con cuestiones de fiebre, que aquí también quiero decir esto. Por ejemplo, en pacientes que tú tienes en hospitalización y que digamos que están equilibrados en cuanto a fiebre, por ahí había un artículo que decía, no utilices antibiótico, utiliza la transferencia fecal, excepto si el paciente tiene fiebre. Si el paciente tiene fiebre, tienes que utilizar antibióticos sí o sí, porque probablemente está siendo una cuestión orgánica de reacción a las bacterias. Entonces, en estos 4 casos que reporta Salavati, mencionaron que había efectos adversos de cuestiones gastrointestinales más exageradas, o sea, diarreas más profusas, pacientes que no se recuperaron, y bueno, ellos mencionaban esos 4 casos, dijeron, yo lo utilicé, no me sirvió y no la volvería a utilizar. Pero si se fijan, son poquitos casos y al final de cuentas, pues todas las terapéuticas tienen efectos adversos, o sea, todos los medicamentos que conocemos va a poder pasar en alguna ocasión con algún paciente, el 1 de 10,000, que puede ocasionar una situación. Entonces, en este caso yo lo vería de esa manera. Al final de cuentas, sí es una N de encuesta bien, buena, sostenible, 115 distintas clínicas veterinarias en Europa y Estados Unidos,
y solamente 4 mencionaron que había efectos adversos. Como les decía, creo yo, a manera personal, lo adjudicaría a la cuestión propia del paciente si estaba sufriendo de alguna otra situación inmunológica, cuestión de tumores, algo que estuviera ahí y que no se hubiera detectado, porque vaya, a estos pacientes que se estuvo, bueno, a estos médicos veterinarios que se les estuvo preguntando, pues eran tratamientos que podían dar en cachorros o en adultos, o sea, entonces, pues en los adultos sabemos, adultos mayores que puedan tener diarreas, pues son más propensos a tener alguna situación ya más metabólica o cuestiones de oncológicas, ¿no? Entonces, en mi cuestión personal. Y pues bueno, ¿cuál es la visualización a futuro realmente de esto? Como les decía, número 1, pues bajar la frecuencia del uso de los antibióticos es muy importante para no generar ya pues una resistencia bacteriana. Como les digo, ya está, pero pues evitar lo más que se pueda la superbacteria. Y lo otro, como les decía, creo que los laboratorios, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, tienen una área de oportunidad grande que es generar el servicio de hacer o de nos identifiquen cultivos, pero de los microorganismos en específico. O sea, que no solamente nos reporten E. coli, sino que nos digan qué otras bacterias benéficas crecieron en esos medios de cultivo para que nosotros nos demos cuenta cuál sería el tratamiento adecuado para esos pacientes. O sea, que si nosotros queremos dar un probiótico, pues al menos sepamos cuál es la que tiene deficiente para que nosotros podamos administrar la que necesita. Ahora, la verdad y de manera personal, mucho de esto se vino a resolver con posbióticos, porque posbióticos al final de cuentas es un regulador intestinal que tiene los metabolitos secundarios de estas bacterias, de todos estos microorganismos que están en el intestino, y que al final de cuentas se trabajan en el laboratorio, se oleofilizan, se destruyen estas bacterias y se convierte en un producto que le damos al paciente en manera de polvo. Entonces, la ventaja sobre los probióticos, bueno, pues es que no se tiene que refrigerar, por lo tanto no es una bacteria viva. Y otra ventaja, bueno, que la cantidad de microorganismos que están liofilizados en ese producto es mayor que lo que te presenta un probiótico de manera comercial. Entonces, eso es una ayudada, por así decirlo, a nuestros tratamientos. La verdad es que yo he visto muchos buenos resultados con posbióticos que con probióticos, porque tienes que tener un criterio en el cual, que si el paciente, por ejemplo, lo que quieres hacer es una regulación intestinal, el tratamiento adecuado sería un posbiótico. Pero, por ejemplo, si el paciente, tú le haces un frotis fecal y ves que hay ausencia de bacterias en el copro, o sea, que estén muy poquitas bacterias que se vean en el frotis fecal, pues obviamente este paciente sí que necesita bacterias. Entonces, sí le das un probiótico y posteriormente fortaleces esas bacterias que le diste a través de la alimentación, lo fortaleces con posbióticos. Ahora, pues otra cosa también sería si ya quieres meter las terapias de transferencia fecal, se puede hacer un enema y fortaleces esas bacterias que transferiste a través de darles alimento y un medio ambiente natural y sano a través de los posbióticos. Es otro tipo de terapéutica que podrías utilizar. Y pues bueno, la intención pues en la clínica con estos pacientes, porque pues como bien sabemos, más del 60% de los pacientes en muchas de las ocasiones son de casos gastroenterológicos. Entonces la intención es mejorar estas técnicas para obtener mejores resultados con los pacientes. ¿Y cuál es el mejor resultado que queremos obtener? Pues que viva, ¿no? Que se recupere, que hagamos el menor daño posible a nivel orgánico. Y la tendencia va a la alza en cuanto a hacer cosas mejores por los pacientes y mejorar estos procesos. Y pues bueno, doctores, agradezco mucho la asistencia, la permanencia y yo estoy abierta a cualquier pregunta que tengan. Les dejo mis redes sociales, es donde me pueden encontrar a través de la veterinaria, en TikTok, en Facebook, en Instagram y de manera personal en mi Instagram estoy como Claudia Galán y también pues si por ahí hay una pregunta que quisieran hacerme con todo gusto a través de mi correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clau. Interesantísimo la charla. Vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Voy a detener un poquito tu compartición. De todos modos, Sí, al final igual les volvemos a proyectar tus datos para que se puedan poner en contacto contigo. claro que sí, gracias. Este, Les recuerdo por aquí hay un apartado de preguntas y respuestas donde pueden ir poniendo su pregunta y se la vamos a ir platicando aquí a la doctora. Juliana Oje nos pregunta, ¿y si el donador tuvo moquillo hace unos 8 años, pero en sus estudios está sano, se puede usar? No, te diría que no, porque como moquillo es una enfermedad degenerativa que va a estar persistente, o sea, el paciente puede inmunológicamente defenderse y mantenerlo en recesión, pero es un paciente que es portador sano y que la verdad es que yo te diría, mejor busca otro paciente donador. Creo yo lo descartaría por completo porque ese paciente puede seguir teniendo desecho de virus a través de las heces, pero él es sano, o sea, él está bien porque inmunológicamente se está defendiendo. Muchas gracias. María nos pregunta, ¿cuáles son las características del donador? Que ya las habías mencionado, pero igual para Ujú. recordárselas. Sí, pacientes completamente sanos, de preferencia ese tipo de paciente que fue a sus vacunas recurrentes a la fecha que les dijiste, que nunca ha tenido parásitos, para mí sería el ideal, que nunca ha tenido parásitos, que está en una buena condición corporal, que tiene una alimentación premium, que es un paciente que jamás se ha enfermado. De todos modos, tienes que hacerle estudios de biometría y química para confirmar que todo esté bien, hablando de nivel metabólico orgánico, pero yo diría que ese para mí sería el paciente ideal, ¿eh? Y que sea adulto. Obviamente, pues entre más grande, pues más muestra vas a tener, ¿no? Porque a lo mejor un chihuahua, pues no te da los 50 gramos, pero sí que un paciente que no importa la raza, pero yo sí te diría, selecciones ese paciente que siempre ha estado en casa, a lo mejor que no fue el rescatado de la calle, sino que siempre ha estado en casa, que fue atendido con sus vacunas a tiempo y toda la medicina preventiva, creo yo que sería el paciente ideal. Gracias. Oscar Bello nos hace una pregunta, dice, ¿la coprofagia se podría considerar o clasificar como una alternativa natural de transferencia fecal preventiva? Es que aquí habría que ver por qué razón el paciente está teniendo coprofagia. Recordemos que una de las principales causas es el ocio, o sea, que el paciente está tan aburrido que no hay algo más divertido que comerse sus heces. Esto obviamente es la más frecuente porque los etólogos reportan esto, pero también recordemos que las pancreatitis exócrinas pueden provocar el deseo de querer comerse sus heces porque salen ciertas enzimas que pareciera que vienen con alimento. Entonces, a veces los perros, al tener esta patología, se vuelven a comer sus heces porque huelen alimento, porque no tienen una buena digestión. Entonces, creo yo que la coprofagia más bien primero hay que diagnosticar el por qué y después ver si esto sería una terapia alternativa, porque en realidad no estaría cumpliendo el objetivo que es repoblar bacterias. O sea, al final de cuentas, como te menciono, la coprofagia casi siempre es por estas dos causas. Por ahí se ve reportado que parasitosis era otra de las causas de coprofagia, pero son los menos casos. Y al final de cuentas, pues entonces en esa situación, si fuera parasitosis, pues primero hay que resolver la parte parasitológica, ver qué tan afectado está, ver qué parásito es, ver qué tratamiento es el que vamos a dar, para posteriormente puedes hacer una transferencia fecal si ese fuera el caso. Pero descartaría primero las dos primeras que mencioné. Gracias. La doctora Frida Pineda nos pregunta, ¿cuántas dosis se requiere de trasplante fecal para recuperar la microbiota intestinal y por cuánto tiempo? Ok, interesante pregunta, doctora. Mira, yo creo que aquí depende mucho del paciente y cómo lo vayas evaluando. Los artículos reportan que tú puedes hacer transferencias fecales por semana, o sea que puedes repetir una, por ejemplo, intrahospitalaria. La haces, el paciente ves mejora en él, lo mandas a casa con tratamiento y le citas la siguiente semana a hacerle otra transferencia. Y así 3 dosis, que sea como por 21 días y después, si todo va bien, lo postergas a un mes. Esto, repito, hay que ver también la patología que es. Por ejemplo, si hablamos de parvovirosis, hay pacientes que con una sola dosis tienen, porque eliminan el virus
su sistema inmune se mejora, empieza a vacunar, listo, se acabó el problema. Pero si tenemos, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, que sabemos que es algo que va a durar por mucho tiempo porque es una situación directa del sistema inmune, pues, y que está inflamado el intestino, pues ahí sí que tendrías que dar estas repeticiones de transferencia y después postergarlo a tu criterio dependiendo cómo vaya el paciente. O sea, si el paciente al mes te presentó una diarrea, vuelves a dar otra dosis. Obviamente también acompañando, como te decía, equilibradores del intestino, quizá recubridores de la mucosa, alimentación, qué sé yo. Creo mucho que la transferencia fecal se adapta a lo que tu paciente está presentando. Entonces, en frecuencia lo podemos hacer una vez por semana. Incluso hay artículos que mencionan una dosis cada 3 días. Pero te digo, depende de la patología. Como hay muchas razones por las cuales ya el síndrome de diarrea aguda, pues es que más bien hay que dar con la patología para saber cómo yo daría mis frecuencias. Y ahí aplica mucho el criterio médico. Muchas gracias. Marco Antonio Salinas nos pregunta, ¿se puede usar en otras especies? Hay reportes donde en caballos también se hace. Hay artículos que mencionan que en caballos o incluso en ganado bovino también se hace, pero lo mismo, tendríamos que revisar que el paciente donador esté libre de enfermedades, de parásitos principalmente, y más los que tienen pastoreo al aire libre. Entonces, habría que ver. En gatos, fíjate que no me encontré mucha información. Hablaban más acerca de perros, porque es la especie que se ha estudiado más, pero supongo que tiene el mismo principio, porque al final de cuentas, anatómicamente, histológicamente, inmunológicamente y microbiota es la misma en ese caso con los gatos y los perros, entonces se podría utilizar, pero vuelvo a lo mismo, depende de la patología. Si estamos hablando de una leucemia, que en casos ya muy severos les da diarrea, pues al final de cuentas, pues el problema principal es el virus, que no se va a quitar. Podemos tratar, podemos mejorar las condiciones medioambientales del intestino, sí. Entonces, bueno, y ni siquiera sé si se dicen medioambientales, pero perdón por ahí poner una palabra que no, pero las condiciones de la microbiota intestinal son lo mismo. En pequeños animales, por ejemplo, en los pequeños roedores o los lagomorfos, no encontré algún artículo que hable de ellos. Sería interesante buscar a ver si se pudiera también realizar en algunos de estos animales, pero probablemente es el mismo principio. Vaya, estamos donando bacterias benéficas a un paciente que tiene deficiencias en esas bacterias benéficas. Pero lo que sí se debe garantizarles en humanos está bien documentado, en grandes especies se ha visto en caballos y en ganado bovino. Gracias. El doctor Aldo Ernesto Sandoval nos pregunta, ¿qué tan profundo se administra el enema? Ok, ahí lo que yo recomendaría es, puedes, por ejemplo, pues depende del tamaño del perro, ¿verdad? Porque yo creo que eso también, el calibre de la jeringa que vas a utilizar, y más porque son 10 mililitros por kilo. En este caso, puedes utilizar, ahora sí que una sonda de las que son nasogástricas o esofágicas para no incomodar al paciente a la hora de que introduce la sonda a la vía rectal. Ahora, recordemos que las que son delgaditas, pues se pueden tapar. Entonces, esas a lo mejor no las utilizaremos. Quizá una sonda que sea un poco más gruesa y que esto va a depender mucho del tamaño de tu paciente. O sea, si es un paciente pequeño, pues no introducirla mucho porque es más o menos es abarcar la parte del recto, o la mitad del recto, vaya. Entonces, la intención es ingresar a la luz del intestino grueso, pero que no vayamos más allá de lo que lo podemos lastimar. Ahora, había reportes de que mismo se introducían la jeringa, por ejemplo, una jeringa gruesa, lo que es la boquilla, es lo que podrías ingresar a la luz del ano y el recto e introducir el producto. Pero aquí existe el riesgo de que lo deseche más rápido porque queda en la puerta, pues, o en la luz. Entonces, lo recomendable sería a través de eh, una sonda gástrica, pero que la metas por recto y que esto tú lo calcules, depende del tamaño de tu paciente. Pero que sí estés como a la mitad
del intestino grueso. Muchas gracias. Marco Antonio Salinas nos pregunta la frecuencia del tratamiento. Creo que ya por ahí lo mencionaste. El doctor Guillermo Hernández nos pregunta, en el segundo caso clínico de parvo, ¿qué edad tenía el perro y si estaba vacunado? En ese caso, no, ninguna vacuna le habían aplicado y la edad, si mal no recuerdo, eran 4 meses. Entonces, pues era el típico paciente que, qué bonito el cachorro y no le dan medicina preventiva y pues se enferma. Entonces, era la edad que tenía. Okay, él nos hace un comentario, dice, la pregunta pues va con relación con la vacunación por la producción de interferones y anticuerpos y la recuperación contra la transferencia fecal. Entonces, yo creo que lo mencionaste perfectamente durante la charla. Y el mismo doctor Guillermo nos pregunta, ¿cómo mido de manera práctica los 50 gramos de muestra fecal para hacer el preparado? Pues mira, nosotros lo que hicimos fue comprar una báscula gramera y con esa nos basamos para hacer el pesaje de las heces. Realmente no son caras esas básculas grameras. Si no se tuviera, pues digo, no sé si en las básculas pediátricas se podría obtener información acerca de cuánto, no sé si nos alcanza a medir los 50 gramos. Probablemente sí, dependerá, porque ya las básculas más grandes que tenemos como para los perros más grandes, pues a lo mejor nos dan el calibre. Pero lo ideal es una báscula gramera. Es lo que se utiliza, como las que utilizan en cocina, esas básculas. Gracias. Bueno, dice asistente anónimo, pero nos deja una pregunta. Dice que si consideras que la transferencia fecal como primera opción en la terapéutica de casos gastroentéricos intrahospitalarios. Como primera opción no la pondría, es un coadyuvante. O sea, por ejemplo, no puede decir, es un síndrome de diarrea aguda, vámonos a la transferencia luego. No, a ver, primero hay que ver por qué el perro tiene esto y dar su tratamiento que requiere. Y de esto tendría que ser una alternativa, porque recuerda que la transferencia fecal es un coadyuvante a mejorar la condición del paciente en cuanto a las diarreas y al tiempo de hospitalización. Pero probablemente si lo usáramos solamente eso, no nos resuelve el problema. No sé si me di a entender con eso. O sea, la intención de utilizar la transferencia fecal es mejorar las condiciones de recuperación del paciente y de que no tenga tantos días de diarrea, porque ese también es otro problema. Todos los electrolitos que se pierden, todo el desgaste que hay a nivel intestinal, pues repercute al tener diarreas repetidas. Entonces, la intención de la transferencia es limitar esos procesos, pero no podemos dejar de lado el tratamiento que requiere X o Y patología. La doctora Frida Quetzali nos hace un comentario, dice que ella había leído que se realizaba trasplante fecal en perros con ansiedad, esto por la producción de neurotransmisores como serotonina y su influencia en el eje cerebro-intestino. Interesante comentario. Interesantísimo. Mira, hay yo por ahí, no sé si te acuerdas, Dani, que hace poquito te compartí un artículo de Humana que mencionaba acerca de las bacterias que se han hecho tan inteligentes que incluso ya fungen como neurotransmisores. O sea, hagan de cuenta que se camuflajean. Literal es como si se pusieran un gorrito de camuflajeado y se hacen pasar por neurotransmisores. Entonces, mucho de la documentación en pacientes humanos que tienen depresión está influenciado por su alimentación y por la insuficiencia en la microbiota que tienen en su intestino. Entonces, es un estudio que se hizo a pacientes que tenían depresión y que se les analizó la microbiota intestinal y se dieron cuenta que había desequilibrios. Entonces, si esto, recuerden que en medicina humana casi siempre salen las novedades y luego se viene a veterinaria. Esto ya está documentado, lo que les comento de medicina humana. En perros y en gatos, cuando tienen ansiedad por separación o alguna situación etológica, que obviamente va a repercutir en la inflamación intestinal, por ende, la microbiota va a estar desequilibrada. Entonces, en esos casos, la transferencia fecal sí podría ser una terapéutica que va a ayudar a ese paciente a desinflamar el intestino porque va a repoblar las bacterias, pero al final de cuentas, si no se corrige la parte etiológica, pues el problema va a seguir, pero también se utiliza, o sea, también se puede utilizar para pacientes que son ansiosos, que tienen la colitis ulcerativa por tener ansiedad por separación.
Entonces también es una alternativa. Muy buen comentario, doctora. Vamos a checarnos, van llegando preguntitas nuevas. La doctora Amelia de Jesús Torres, ella nos hace un comentario, dice, tuve un caso de un perro de 20 kilogramos que traía diarrea con sangre y tenía más de un mes. Fue a varios lugares. Su maestro, el doctor Mario Mortola, le sugirió darle el excremento de algún perro, lo diluyó con suero fisiológico, lo aplicó de manera oral y rectal y se le quitó con una sola administración. Interesante su comentario. Interesante. Sí, 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 pues al final de cuentas es el mismo fundamento. Nada más ahí lo que yo les diría, el riesgo que se corre, por ejemplo, si damos las heces trabajadas por nosotros mismos directamente oral, sí podemos provocar una infección, porque el proceso de el paso del esófago al estómago y el intestino, la primera porción de intestino delgado, la población de bacterias que existen ahí son diferentes a las que existen en el intestino grueso. Entonces ahí sí pudiese haber un riesgo en esa administración. Ahora, hay pacientes que inmunológicamente se defienden muy bien y esas bacterias pasan desapercibidas. Pero aquí lo que sería más seguro es por enema a través de el recto. Gracias. Nos hacen otra pregunta aquí en nuestro apartado de preguntas. Dice, ¿se tiene que vaciar el colon, el recto del paciente receptor antes de realizar la transferencia para mejorar la retención? No necesariamente, y aparte casi siempre estos pacientes están vacíos porque han tenido diarreas repetidas. Pero no necesariamente tendrías que, por ejemplo, me imagino que te refieres a un lavado o un enema para que saque todo. No es algo que se reporte en los documentos, más bien se recomienda, pues como son pacientes que ya están teniendo diarreas, se supone que el intestino está hasta cierto punto vacío, o sea, no hay heces sólidas, pues por eso puedes meter el enema sin ningún problema. Otra pregunta que nos hacen dice que si se tiene que realizar algún protocolo farmacológico previo a realizar el procedimiento para evitar algún efecto adverso en el paciente receptor. Pues ahí, por ejemplo, si lo quisieras acompañar de probióticos o de posbióticos, como para hacer un equilibrio. En este caso, un antibiótico no, porque entonces estás matando a los guerreros que estás llevando. Entonces, ahí sí no sería lo ideal. Repito, estos pacientes que están intrahospitalarios, si tienen en su momento fiebre, creo que tienes que manejar antibiótico, pero es que va a variar dependiendo de la patología que tenga. Pero yo te diría, o sea, como de que prepáralo para la transferencia, no necesariamente, o sea, ya la enfermedad ya lo tiene preparado para que se la hagas. Entonces yo te diría, si quieres asegurarte a que estas bacterias se fortalezcan, las que vas a transferir, pues darle ayudantes, como sería un probiótico o un posbiótico, podría ayudar bastante bien para darles fortalecimiento. Muchísimas gracias. Nos mandaron en el chat también algunas preguntitas, vamos a considerar algunas. Dice, ¿puede usarse en pacientes con síndrome de mala absorción? Sí, de hecho hay que considerar que, bueno, el síndrome de mala absorción es un síndrome que puede tener diversas patologías. O sea, por ejemplo, el síndrome de mala absorción ocurre en el intestino delgado. Y esto es porque generalmente las vellosidades intestinales por alguna razón no están teniendo su función natural. Ejemplo, si hay una parasitosis en intestino delgado, no va a haber buena absorción por eso. Si, por ejemplo, hay un desequilibrio nutricional porque hay ciertos nutrientes que no están ingresando, no va a haber buena absorción porque no hay transformación de enzimas. Si, por ejemplo, el paciente está, pues, después de que sufrió de un virus, por ejemplo, un parvovirus, que sabemos que desnaturaliza las vellosidades intestinales, esa mucosa puede quedar barrida y por lo tanto no hay una buena absorción de nutrientes porque no hay vellosidades intestinales que hagan ese trabajo. O que hay una inflamación exagerada también o una infiltración celular. Entonces, habría que ver por qué razón el paciente está teniendo síndrome de mala absorción, pero específicamente el síndrome de mala absorción ocurre en el intestino delgado principalmente. Cuando tú haces una transferencia fecal, lo vas a hacer en el intestino grueso, con la intención de repoblar bacterias. Entonces, sí te puede ayudar a mejorar las condiciones,
pero no puedes darlo solo como tratamiento al síndrome de mala absorción. Hay que dar con la causa por la cual el paciente tiene el síndrome para dar el tratamiento específico por la causa que tiene, y la transferencia fecal sería solamente una ayuda que le vas a dar al intestino a que tenga bacterias benéficas. Muchísimas gracias. Nos preguntan también si se sugiere alguna temperatura ideal para el enema. Que esté como, por ejemplo, si lo vas a congelar, esperarte 2 horas a que se descongele y que se ponga a temperatura ambiente. Que ni esté frío ni que esté caliente, porque puede causar incomodidad en el paciente. Y si lo vas a hacer directo, o sea, de que procesas tu muestra y luego la vas a ingresar, pues a temperatura ambiente también. Muchísimas gracias. Y pues yo creo que la pregunta obligada es ¿cuánto es lo sugerido de costo o lo que se debe cobrar por ese tipo de procedimientos, doctora? Fíjate que esto es todo un reto, porque va a haber gente que lo vea positivo, que diga, órale, qué padre, hay que hacerlo. Y va a haber otra gente que decir, ¿qué? ¿Le vas a poner excremento de otro perro a mi perro? Hay de todo. Entonces, creo yo que cuando tienes pacientes intrahospitalarios, podrías meterlos si tus costos de hospital te lo permiten, adelante, como parte de la terapéutica, y es que tú conoces a tu cliente, ¿no? O sea, tú sabes si es un cliente que a lo mejor no va a hacer el fuchi por esta terapéutica o si va a hacer el fuchi. Entonces ya tú me dirás eso. Honestamente no lo tengo estandarizado, no es como de que, cobro tanto por esta terapéutica, pero realmente es un precio accesible. Cuando lo hemos cobrado porque el paciente, por ejemplo, le dimos el tratamiento intrahospitalario y lo voy a citar 15 días después, venga por su transferencia, 100 pesos. O sea, es algo que sale barato y pues que realmente casi todo es ganancia, pero te digo porque es algo que apenas está empezando. O sea, es algo que ya existía, lo dejamos como de lado o no lo utilizábamos, pero ahorita está el boom por las cuestiones de las bacterias resistentes. Entonces, pues yo creo que más bien no existe una estandarización en el precio. Yo creo que también depende mucho de la zona en la que estés y de que, bueno, pues que tú saques costos de tus fijos, ¿no? O sea, pues, cuánto te sale la luz, porque a lo mejor en unas zonas es más cara que en otras. Pero, o sea, si vas a tener congeladas muestras, a eso me refiero. Entonces, creo yo que no es algo que le puedes ganar muy bien y que te va a dejar un rango de ganancia pues casi al 100%. Entonces, mucho va a depender de tu zona y de tus materiales, pero es barato. Muchísimas gracias. Gerardo nos hace un comentario y, bueno, pregunta, dice que existe un síndrome gastrodérmico que se sabe que responde bien a la transferencia fecal y nos pregunta que si tú sabes algo de eso en las alergias alimentarias. Ok, aquí relacionándolo, no, honestamente no lo he utilizado tan específicamente con un paciente gastrodérmico, pero vámonos a la parte del origen de la enfermedad. O sea, cuando hay pacientes alérgicos alimentarios, sabemos que no solamente está inflamada su piel porque tienen reacción a ese alergeno o a ese ingrediente que le hace daño, sino que internamente también se inflama, porque ¿por dónde pasa el alimento? Pues por el sistema digestivo. A lo mejor el paciente no lo va a demostrar tan evidente como en la piel, pero sabemos que internamente también hay una inflamación. Entonces, al haber inflamación, hay estimulación de las placas de Peyer, porque en esas placas de Peyer hay almacenamiento de células de defensa. Estas células de defensa, cuando hay una alergia, pues van a estar más alertas, por lo tanto va a haber más inflamación en el intestino. Hay una convivencia estrecha con las bacterias que están ahí. La inflamación y las bacterias están en convivencia constante. Entonces, cuando tú introduces bacterias de un donador, que son al final de cuentas bacterias benéficas que van a ayudar llegan como a hacer una regulación o llegan a ser como una amistad con las bacterias que ya estaban y provocan que exista una desinflamación localizada en el intestino. O sea, le dan como un estate quieto a las células de defensa que están ahí alertas. ¿Por qué? Porque simplemente hay un reequilibrio o hay se cuenta como que si le diéramos más guerreritos o más información genética a los que ya existían,
y por ende hay un mecanismo de desinflamación natural. Entonces, supongo que estos casos que han tenido éxito de dermatopatías que tienen que ver con cuestiones gastrointestinales por alergias alimentarias, tienen esa correlación por hacer un equilibrio intestinal al bajar la cantidad de bacterias, digo, al bajar la cantidad de células inflamatorias que están localizadas. Gracias. Ujú. Y la última pregunta que nos aparece, digo, se repiten muchas y se agradece que haya muchas preguntas, Sí, la verdad eh, que sí. pero una pregunta que yo creo que es importante es ¿cuánto tiempo nos debe tomar para realizar el procedimiento del enema? ¿Tiene que ser un administrarlo lento o en qué velocidad se sugiere administrarlo? Sí, mira, de preferencia, yo diría que el paciente pues esté tranquilo, ¿no? En su jaulita, alguien que lo esté chiqueando ahí, o incluso aprovechen a la hora que le están dando un premio, algo que le guste, pero que esté sentadito o acostado, o caricias incluso. Introduces la sonda, lo ideal es que sí la vayas administrando, no a chorro o no rápido, porque eso sí puede sentir el paciente una incomodidad y pararse. Entonces, al pararse por gravedad, pues se va a salir lo que le metiste. Entonces, lo ideal es de que metas la sonda y que lo vayas administrando lentamente como meterías un medicamento que puede causar dolor local, así con esa velocidad, y que ya después de que hiciste toda la transferencia o metiste toda la transferencia, saques la sonda, pero no permitas que el paciente se levante, o sea, chiquealo, acarícialo, ponle su cobijita, no sé, cosas que lo mantengan así como que acostado, y de ahí podrías utilizar como la medida de que esté postrado unos 20 minutos. O si hay tiempo, porque yo sé que a veces, pues híjole, todos andamos bien ocupados y no le puedes dedicar el tiempo. Que si hay más tiempo y más disposición, entre más tiempo el paciente esté sentado o acostado, más chance va a haber de que esas bacterias trabajen en el sitio. Si, por ejemplo, el perro es de esos desesperados, pues va a haber mayor dificultad para aplicarlo. Por ahí en el chat vi ahorita para resolverla de una vez que si se lubrica la sonda, claro, puedes lubricar con un gel que tenga lidocaína para hacerle más, pues ahora sí que menos incómodo la situación, o incluso utilizar glicerina, algo que no va a tener interferencia con la transferencia fecal. O sea, lo puedes hacer esto más que nada para no incomodar al paciente. Entonces, sí lo puedes hacer, pero o sea, los artículos reportaban que el paciente estuviera 1 hora postrado. Pues ahora sí que entre más tiempo lo tengas, pues mejor. Si hay alguien que puede estarle dedicando ese tiempo al paciente para que esté postrado, pues estaría perfecto. Muy bien. eh, bueno, se repiten algunas preguntas. De todos modos, recuérdanos por aquí tu correo para que puedan, en dado Sí, caso, hacerte el envío de alguna pregunta que haya quedado pendiente. sí, claro, y con gusto puedo compartirles los artículos que tengo. Mi correo es claudia.galan7853 @académicos.udg.mx. Muchísimas gracias, Clau. Igual para que te hagan llegar más preguntitas, porque seguramente van a salir más inquietudes de Sí, este tema que es bastante nuevo. Y pues sí, bueno, agradecerles a todos ustedes que estuvieron presentes el día de hoy. No se nos vayan todavía, hay un poquito de mensajes. Estén pendientes de nuestras redes sociales para los siguientes DEPs virtuales que vamos a tener. Esta es una sesión que vamos a estar haciendo mes con mes y muy seguramente van a ser avalados por Conservet la mayoría de estos DEPs, si no es que prácticamente todos. Entonces realmente pues para ustedes van a ser bastante útiles porque además son de valor curricular. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan visualizarla nuevamente, o en nuestro canal de YouTube, Difarbet Oficial, van a poder visualizar esta sesión o este webinar nuevamente en los siguientes días. Recordarles también que les va a llegar por aquí en el chat un enlace que los va a llevar a una encuesta de salida que nos va a permitir saber qué quisieran ustedes ver, qué les llamó la atención o qué les gustó, qué no les gustó, también es válido.
y pues qué temas les interesaría. Para nosotros es importante porque nos permite mejorar y hacerles llegar mejor contenido a todos ustedes. Agradezco a Nutracéuticas, Postbiótico Plus, Alevet, MDvet, Ecopet y a Conservet por avalar esta sesión. Por ahí que veo una manita levantada, Víctor Manuel Martínez. Adelante, doctor. No sé si quieres hacer algún comentario. Ok, parece que no. Entonces, para que estén pendientes de nuestras redes sociales y también aquí en el chat les va a llegar el enlace que los va a llevar a la sesión, a la encuesta de salida, para que puedan ustedes descargar sus datos. Es importante que lo hagan para que nos compartan su cédula profesional o número de pasantía para su certificado de Conservet. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia, como siempre. Es un gusto verte, saludarte y pues tenerte en estas charlas. No, al contrario, yo bien contenta con compartir, ya sabes, me encanta tratar de pasar un poquito de lo que luego puedo batallar a mis alumnos con los temas y me gusta, ¿no? De pronto estos temas que son novedosos, también yo encantada y la verdad es que agradezco un montón a los asistentes por su permanencia, por su interés, por sus agradecimientos, se siente muy bien leer todos estos comentarios y pues bueno, yo atenta a lo que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. No sé si les quieras dar a la audiencia antes de cerrar la sesión algún comentario. No, pues en realidad, pues agradecerles, pues ahí cualquier duda, pues estoy a sus órdenes en mis redes sociales personales o de la veterinaria. Y pues pues ahora sí que si hay algún, mira, ahí dice, soy algún estudiante de la maestra. Ok, pues muchas gracias por estar aquí también a los chicos que también se quisieron meter. Voy a hacerles examen de esto, no se crean. No, pues gracias a los asistentes por estar aquí y yo sé que es una hora pesadita, pues ya salieron de sus clínicas y todavía estudiar. Al contrario, yo contenta. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Siempre es un gusto y un placer platicar contigo y tener estas charlas contigo. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, es un placer y un gusto recibirlos. Dep Online es casa de ustedes y es para ustedes. Les recuerdo, igual, mi nombre es Daniel Escarlata, soy médico veterinario. Yo soy el asesor técnico de la línea Postbiótico Plus y Alevet para Difarvet. Si gustan obtener más información, en pantalla está mi correo electrónico. Con toda la confianza pueden mandarme un correo y les comparto más información e incluso podemos ponernos en contacto para charlar más del tema sobre estos productos y explicarles cómo está todo el show con postbióticos y con la línea Alevet. Va a ser un placer, un gusto platicar y charlar con ustedes, así como Claudia también les compartió información el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy bonita noche. Nos vemos el siguiente. Hasta la próxima. Estén pendientes de nuestras redes sociales, estén pendientes de nuestro canal de YouTube. Por ahí no se les olvide llenar la encuesta de salida y en cuanto por ahí aparezca en el chat, es para nosotros de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Pásenla bonito. Hasta luego. Gracias, bye a todos.